Hola amigos, es un privilegio encontrarnos nuevamente con Entre Niños. Entre Niños es un ministerio que está cumpliendo 20 años. Nuestra misión es entregar ánimo, conexión, capacitación y recursos a todos los que sirven entre niños. Hemos conocido muchos líderes a través de estos 20 años que tienen el deseo de conectarse y de capacitarse. Y aquí tenemos un grupo de estos amigos que hemos conocido en este tiempo y que vamos a conversar juntos la importancia de prepararse para servir a los niños, a la próxima generación. No solamente a los niños, sino que también a los padres de esos niños, de poder servir juntos en nuestras iglesias locales, en nuestras iglesias y comunidades, donde podemos elevar y poder entregar también el mensaje claro de Jesús. Dejar a los niños venir a mí. Ese es el mensaje claro de Jesús que nosotros hemos respondido. Entonces, por lo tanto, nuestro deseo es capacitarnos en forma doxológica. ¿Qué significa forma doxológica? Significa que nos estamos preparando para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos y todo nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Respondemos al llamado de Jesús. Por ese motivo nos unimos y conversamos con estos amigos que han completado el programa de certificación en diferentes etapas. Y queremos en esta oportunidad conversar cuál fue la experiencia de ellos y que recordemos lo que ellos pasaron por 6 meses en esta certificación. Así que les voy a dar la oportunidad a ellos que se presenten y puedan compartir de dónde son y cuál es su labor. Y aquí les dejo el micrófono y la palabra a ellos. Buenas tardes, doctora. Me da mucho gusto poder tener este tiempo con ustedes y bueno, los estamos saludando desde el país de México. Es una gran bendición poder conocer y haber conocido Entre Niños y sobre todo ha sido una gran bendición poder estar dentro del segundo grupo de certificación de Entre Niños. Gracias, Elizabeth. Elizabeth Castellano. Gracias, Elizabeth. Hola a todos. Mi nombre es Guadalupe Hernández Gutiérrez y les hablo desde Chihuahua, México, el norte de la República Mexicana. Y tengo alrededor de 25 años trabajando en el hermoso ministerio de niños y actualmente soy líder del ministerio infantil en mi iglesia. Y la certificación de Entre Niños ha sido un tiempo que Dios le dio un plus a lo que yo estaba realizando. Fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo donde Dios me llevó a escucharlo a Él, donde realmente conocí más allá lo que era el ministerio infantil. Y es un gozo acompañarlos esta tarde. Gracias, gracias Lupita, gracias. Hola a todos. Perdona, y yo soy Katy de Chile. Estoy muy contenta de estar en esta tarde junto a nuestros amigos, nuestros hermanos, así que felices de poder conversar sobre lo que fue la certificación para cada uno de nosotros. Nosotros con mi esposo, que se llama Cristian, pastoreamos una iglesia en la ciudad de Lota, en el sur de Chile. Y bueno, ahí adelantándonos un poquito a la conversación, fue un tiempo de crecimiento personal y ministerial, todo lo que fue la certificación. Yo creo que ahí más adelante vamos comentando un poquito más. Yo creo que mencionando, Katy, lo que dices acerca del crecimiento, en lo personal para mí, las prácticas espirituales fue ese tiempo donde yo afirmé que qué tan importante era que yo escuchara la voz de Dios, que no solo fuera ser maestra de niños o líder del ministerio de niños, sino que yo estar con mi voz
con mi oído atento a lo que Dios quería de mí, lo que Dios decía de mí, de los niños y incluso de los papás. Entonces, parte de lo que mencionas, Katy, el crecimiento. Entonces, las prácticas espirituales que vemos en esta certificación nos llevan a una disciplina, a un compromiso de que estamos realmente siendo llamados a servir en este hermoso ministerio. Gracias, Lupita. Sigamos conversando, introduciéndose. Faltan 2 personas que se introduzcan. Queremos conocerles. Que se saluden. Amén. Doy lugar primero a mi hermana que está ahí y ya ahorita me presento, no sé. Ok. Bueno, mi nombre es María y yo soy del grupo que se inició, el Ministerio en Español, o del primer grupo. Soy de Uruguay y realmente estaba buscando, tengo más de 25 años en el Ministerio de los Niños, entrenando maestros, haciendo manualidades, creando lecciones, y buscaba algo que me lanzara, que me ampliara la visión del ministerio y también nuevas herramientas, porque como estamos cambiando, el mundo va cambiando, el material de los niños va cambiando, yo necesitaba herramientas nuevas para invertir, tanto en lecciones como en discipulado y también en mi vida. Entonces, para mí fue un privilegio comenzar y un desafío también, porque era nuevo, y el hecho de compartir con otras compañeras de otro país te enriquecía mucho, ¿no? Porque tenemos el mismo llamado, pero distintas circunstancias, distintas culturas, lenguajes, y eso también te enriquecía muchísimo. Así que contento de poder estar acá entre niños también. Gracias, María, gracias. Amén. Pues bueno, me da gusto saludarles, volver a vernos después de varios días, ¿verdad? Que habíamos terminado el curso. Mi nombre es Suriel Ondal, soy originario de Veracruz, México, pero radico en la ciudad de Memphis, Tennessee, aquí en los Estados Unidos. Mi esposa y yo, ambos somos graduados de este ministerio de Entre Niños también, y en mi caso yo estoy muy contento por haber tomado esta certificación que sin duda nos vino a abrir un panorama enorme sobre cómo trabajar con el Ministerio de Niños y saber, como en algún momento les comenté en la certificación, saber que estamos sirviendo a quienes el Señor dijo, ¿verdad?, que de los tales es el reino de los cielos, refiriéndose a los niños, y qué privilegio poder servirles. Y me da gusto poder estar en esta conversación junto con ustedes. Gracias, Uriel, gracias. Ellos, es para nosotros un privilegio juntarnos nuevamente y vamos al tema. Conversemos sobre qué significó la certificación para ustedes y a lo mejor hay algún tema específico que les llamó más la atención. Yo sé, tenemos tantos temas, 16 videos, ¿verdad? Entonces, pero hay algo de eso que ustedes quisieran resaltar. Algunos de esos temas que tratamos. Después conversaremos sobre las prácticas espirituales también. Pero veamos los temas. ¿Qué les parecieron? ¿Hay algo que les llamó la atención? Y también a lo mejor algo en los foros, porque tuvimos los foros que conversábamos temas de liderazgo. Entonces les dejo la palabra, el micrófono a los que quieran saludar y para contestar y compartir un poco qué es lo que fue. Estamos como en una mesa redonda aquí conversando. Amén. Bueno, si nadie se anima, yo comienzo con algo. Me gustaría poder comenzar para llenar estos silencios, ¿verdad? Esos segundos de silencio. A mí una de las cosas que me gustó, y yo sé que cada uno vamos a compartir, ¿verdad?, algún momento que nos gustó, nos llamó la atención, pero hubo un tema entre todos, porque todos nos ayudaron, nos vinieron a cambiar, ayudar más que nada a ampliar nuestra visión con respecto al Ministerio de Niños, pero hubo uno que se llamó el discipulado integral de la niñez. Cómo nosotros podemos discipular a los niños, saber, ¿verdad?, que en la iglesia los niños los que atienden a los niños no los atienden para distraerlos mientras los adultos estamos en el servicio o escuchando la prédica, y que los niños no
distraigan a los adultos mientras escuchan la prédica, no, sino cómo los niños podemos disipularlos para que conforme van creciendo, ¿verdad? Aprendan más de la palabra de Dios, por lo que nuestro Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y entonces los tenemos en la iglesia, hay que disipularlos, sobre todo en los tiempos actuales y la sociedad actual que vivimos, donde si la iglesia no los disipula, los van a disipular afuera y les van a enseñar cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Pero fue uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención y me gustó, el discipulado integral de la niñez. Gracias, Suriel. Otro tema, ¿alguien quiere compartir de otro tema? Sí, bueno, pues que todos los temas de los niños fueron muy edificantes, o sea, no habíamos cuál escoger, pero lo personal fue estilos de aprendizaje, donde vemos que Jesús mismo utilizó lecciones objetivas para poder enseñar el Evangelio a sus discípulos. Entonces, fue uno de mis temas favoritos. También está el devocional el tema del devocional de un niño es hermoso, donde como, ¿verdad? Los papás tienen que llevar a sus niños a los pies de Jesús, desde casa, ¿verdad? Comenzar el altar familiar, dar ese espacio para llevar a sus niños a los pies de Jesús. Excelente, Lupita. Claro que sí. Por supuesto, recordamos a David Bowie en ese tema correcto. Gracias. Uno más. Compartan uno más que alguien quiera compartir. Yo me tomo ahí de esas palabras, Luz. Para mí fue un video y impactante con respecto a Fortaleza Perdurable. Después por ahí encargué el libro porque acá en Chile no estaba. Así que estuve trabajando con ese libro, una de las tareas que ustedes nos pidieron, tomé ese libro y de verdad que fue de mucha bendición. Fue un antes y un después con respecto a cada una de estas fortalezas que va mencionando David ahí en su libro. Así que de verdad que una de las cosas que rescato muchísimo de la certificación es conocer material nuevo. No siempre tenemos acceso a conocer material tan específico, tan claro con respecto al trabajo de los niños. Y yo personalmente, gracias a la certificación, pude conocer nuevos materiales y eso es gracias a esa oportunidad también. Sí. Gracias, Katy. Excelente esa. A mí personalmente ese libro me impacta. Ahora David Boyce es un escritor para la revista. Lo van a poder revisar su artículo en la revista que hemos lanzado estos días también. También quisiera preguntarles, ¿cómo fue el sistema de trabajo? El sistema de trabajo de la certificación, que todo se encuentra todo en español, todo en línea, el orden de trabajo, tenemos fechas límites y tenemos diferentes cosas que estamos trabajando a la misma vez. ¿Qué les parecieron los foros? ¿Qué les parecieron conversar en los foros diferentes temas de liderazgo, por ejemplo? Alguien que no haya comentado, ¿qué le puede compartir también? A decir verdad, a mí cuando entré a la plataforma, para mí fue algo nuevo. Para mí fue algo, fue la primera vez que entraba a ese tipo de método de aprendizaje, entrar a una plataforma. Y sí, era yo el segundo grupo. Y entonces pude ir poco a poco conociendo y sobre todo saber de que iba acompañada. Tenía un acompañamiento y eso para mí, creo que dentro de todo, eso se me fueron los miedos, porque estaba usted, directora, estaba con nosotros, ¿no? Nos fue acompañando en este proceso, lo que yo no entendía, tenía la confianza de poderle escribir y decir, la retroalimentación que tenían en mis trabajos, también eso me ayudaba y me exigía, el tener fechas límites me exigía, me ayudó a ser más disciplinada, ¿sí? Entonces, eso para mí, si habían cosas que yo no solía hacer, era ponerme, sí, voy a acabar este libro, ¿no? Y
y a veces me llevaba 2 meses leyendo un libro, ¿no? Y entonces, no, con esto fue más, me ayudó a ser más disciplinada, saber que no caminos, no empecé sola, empecé acompañada y terminé con ese acompañamiento. Para mí eso me ayudó mucho para poder terminar. Sí, Gracias. yo compartiendo con lo que dice Elizabeth, como era el primer grupo, también era una expectativa para los dos lados. Ya. Entonces, en ese tiempo me acompañó Damaris, que para mí, como ya leí en mi Wikipedia, fue un desafío personal por el hecho de que la plataforma sí las conocía, varias, pero fue un desafío de poner un calendario, porque todo está organizado, solamente tenés que seguirlo. Y a veces nosotros digo, bueno, ya termino esto y después, no, veo que tengo que entregar en fecha. Te exige a vos a ser responsable, que tu compromiso sea un respaldo. También el hecho de compartir en el foro, no es que respondés por responder, sino que tenés que pensar y valorar lo que la otra persona está escribiendo y lo que está hablando y cómo Dios va transformando. Vos lo podés leer, pero lo podés vivir. Entonces, eso es un enriquecimiento de cómo el Señor está obrando, a pesar de que somos en distintos países, distintas culturas, estamos lejos, pero tenemos un mismo Dios que nos está hablando de la misma forma en distintas situaciones. Para mí eso fue un desafío, y fue un desafío escribir tantas palabras, porque no es un nivel universitario, académico, que no estamos muy acostumbrados. Respondemos así nomás y vos te exigía que vos te concentres, que pienses, que respondas bien, y que sobre todo la disciplina, ¿no? Y que está todo organizado, entonces solamente tenés que cumplir, y acá está el tiempo, un día antes te van avisando que tenés que entregar. Entonces para mí eso fue muy enriquecedor, y también para mi vida lo aplico ahora, ¿no? Y solo para fortalecer lo que dijo Mari, porque en la respuesta a los foros solemos responder de nuestra primera persona, ¿no? Y aquí nos motivan en la respuesta a practicar más como esa escucha compasiva, ¿no? Como el olvidarnos de mí, de mi experiencia, de aconsejar a la persona, sino más el escucha y anima, escucha y ponte en el lugar de ello, ¿no? Entonces fue solo esto es por reforzar lo que dijo Mari, sí, cierto, ¿no? Pues nos ayuda a mejorar en muchas áreas. Sí, bueno, también confirmando lo que comentan Elizabeth y Maris, es verdad. Realmente para mí fue un reto, fue un desafío responder los foros, por lo mismo que comentan, porque pues yo no estaba acostumbrada, ¿verdad?, a ponerme en el lugar. Casi siempre tendemos a aconsejar. Y una de las cosas que me impactó mucho de la certificación de Entre Niños es la seriedad que se le da al programa de estudio. No es así, nada más he tenido oportunidad de tomar diplomados, otros talleres, pero lo que fue la certificación de Entre Niños me llevó a un compromiso total. Y yo agradecerle a la pastora y a Elizabeth, que siempre estuvieron ahí. Yo, ay, no puedo entrar a la plataforma. Y hazle así, hazle de esta forma. Y ahora es esto. Y que se me venció la tarea, ahora ¿cómo le hago? Bueno, fueron pocas veces, ¿eh? Y siempre hubo un acompañamiento, como dice Elizabeth, hubo acompañamiento, una palabra de ánimo, inténtalo otra vez, muchas correcciones ortográficas, y al final quedaba un trabajo precioso gracias a todo el apoyo del equipo de Entre Niños. Gracias. Y yo creo sí, que el tema que... Sí, adelante. Perdón, yo creo que fue precisamente ese acompañamiento el que nos ayudó, ¿verdad?, a poder terminar, a poder avanzar y enseñarnos también, ¿verdad?, una estructura, sobre todo para trabajar con excelencia con el Ministerio de Niños, ¿verdad?, y poder nosotros ir aprendiendo ese acompañamiento que sin duda yo creo que fue esencial, y para los que sin duda van a inscribirse y van a animarse a ser parte del Ministerio de Entre Niños, tomar esta certificación, sepan que no van a estar solos, que no es
¿cómo decirlo? A veces se hace un poquito difícil si no estamos acostumbrados, pero no es imposible, porque tenemos la ayuda necesaria y sobre todo la paciencia que siempre puedo hablar por mí, la paciencia que tuvo conmigo la doctora Luz, que la verdad fue tremendo, ¿verdad? El poder ayudarnos y aconsejarnos a poder hacerlo de la mejor manera. Gracias. Y me gusta el tema sobre aprender a escuchar. Aprender a escuchar lo que había que responder los foros, es cambiar la narrativa. Cambiamos la narrativa de lo que siempre acerca de nosotros, incluso en nuestra relación con Dios y la relación con los demás. Cuando nosotros cambiamos la narrativa que no es acerca de nosotros, sino que es acerca de Dios. Y en eso entramos al tema de las prácticas espirituales. En las prácticas espirituales desarrollamos una práctica espiritual diferente cada mes. Y en esas prácticas espirituales están organizadas para nosotros comenzar de a poco a practicar lo que significa escuchar la voz de Dios. Y en una forma fresca, no con la cabeza, sino que con el corazón. Lo que pasa es que hemos descubierto que muchos líderes de niños y líderes en general, líderes ministeriales, estamos tan ocupados que no nos olvidamos de lo que significa ministrar a Dios, ministrarnos juntos con Dios, pasar tiempo con Dios, y no solamente separar horas con Dios, pero en el diario vivir. Tuvimos prácticas espirituales en nuestro tiempo ocupado y aprendimos a escuchar la voz de Dios en esas prácticas espirituales. ¿Me pueden algunos de ustedes compartir qué significó estas prácticas espirituales diferentes a lo que estamos acostumbrados y cómo impactó eso sus vidas? Dediquemos unas 2 o 3 respuestas, por favor. Yo no me voy a quedar callada ante este punto porque marcó bastante. Creo que ese es el plus que tiene entre niños, que se preocupa, su preocupación es que aprendamos herramientas nuevas y nos capacitemos, pero lo básico es que desarrollemos esa espiritualidad que estoy segura de que de 10 maestros que están en una escuela, en una iglesia enseñando, a lo mejor 4 o 3 tienen su tiempo con Dios. Tristemente olvidamos esa parte. Y esto es lo que nosotros aquí como que descansa más y recalca más entre niños. Esta práctica, estas herramientas que nos facilitan escuchar más a Dios. Y yo en lo personal, cuando inicié la certificación, pasé tiempos y no puedo evitar no llorar, porque en estos tiempos tan difíciles que yo pasé, en esos 6 meses, la voz de Dios estuvo ahí constante y latente en esas prácticas espirituales. Me ayudó a escuchar a Dios. Me ayudó, me hizo más sensible para poder detectar cuando Dios me mostraba amor. Me hizo fuerte cuando me sentía débil. Y por eso decía yo que en el acompañamiento, en el preguntar cómo van en sus prácticas espirituales, escriban su experiencia. La verdad, al principio fue difícil para mí, porque traigo un método de mi devocional, de mi tiempo con Dios, y romper esas formas es difícil, reaprender es difícil. Entonces, pero fue de gran satisfacción. Fue eso fue como cuando uno tiene mucha sed y bebe esa agua que tanto anhela. Fue muy refrescante. Sí. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia? Bueno, yo quiero tomarme de las palabras de Elizabeth con respecto a romper nuestras estructuras. Yo creo que si hay algo hermoso que también personalmente me dejaron las prácticas espirituales y gracias a la certificación, fue conocer estas prácticas y que van rompiendo nuestros métodos como aprendidos por años y que a veces quizás los repetimos solamente, pero no nos conectan a escuchar a Dios. Y a través de las prácticas, como decía muy bien Elizabeth, eran momentos tan íntimos, tan
profundos con Jesús, con Dios, que nos permitían escuchar su voz en momentos como que pensábamos que ya no podíamos más. Y esas prácticas nos iban fortaleciendo, además de la compañía del equipo de Entre Niños, pero cada práctica nos fortalecía, nos animaba, nos levantaba, porque era escuchar a Dios mismo, era diciéndonos, vamos, podemos, sigue adelante. Entonces es una experiencia maravillosa. Gracias, Kathy. Yo me puedo unir como estamos diciendo, ¿no? Yo soy coach, pero una de las que hacemos las preguntas es romper paradigmas. Entonces yo también tuve que romper paradigmas, aún mismo en lo profesional. Y para mí las prácticas espirituales fueron, pero yo lo hago así, ¿no? Esta es mi forma. Cuando le tenía que sentar y hicimos una práctica por grupo que leímos un pasaje bíblico, esperamos, escuchamos la voz de Dios, volvimos a leer ese pasaje y todos nos habían hablado de distintas maneras, en distintas situaciones, pero al mismo tiempo decíamos cómo el Señor habla en el momento justo a cada una de las situaciones, cómo el poder de Dios, cómo puede cambiar tu narrativa, cómo puede cambiar tu manera de ver, cómo puede tu accionar, porque una vez que cuando uno compartía, el Señor me habló con una palabra, descanso, en pastos, o sea, era impresionante ver que ese Señor mismo que dijimos, decía yo, es increíble cómo nos estás hablando hoy y romper todo para que nosotros también podamos romper también los moldes que viene la estructura de la niñez, ¿no? Que es así, así, así. No, el mundo va cambiando, la niñez va cambiando, la metodología va cambiando, pero primero tenemos que empezar por nosotros. Entonces eso para mí fue una experiencia inimaginable. Igual lo mismo hoy en día, no le voy a decir todas las prácticas, ¿no? Pero una de las prácticas que había era como, ¿dónde viste a Dios hoy? ¿No? ¿Dónde viste más amor o menos amor? Yo no entendía. Pasamos una situación muy difícil justo en Navidad con un familiar que partió con el Señor muy chico. Yo decía, ¿dónde vi Dios hoy? El amor de Dios. Y el amor de Dios vi que la familia había consuelo, había paz, porque sabía dónde estaba. No podía ver. Y aunque teníamos tristeza, dolor, podíamos ver el amor de Dios cuidándonos, consolándonos. Entonces, uno cuando no tiene esa costumbre o no puede sentarse y ver, acá vi a Dios, acá vi más su amor. ¿Y por qué no vi antes? Porque estaba enojada, porque estaba enfocada en la tristeza, estaba enfocada en la apatía. Cambié el enfoque y ahí vi. Entonces, es como si es transformador. Las prácticas espirituales te rompen el molde. Sí, agregando un poquito a eso, yo creo que a los que nos tocó justo estudiar, ¿verdad? Tiempecito después de la pandemia o en medio de esos tiempos, para nosotros fue de mucha ayuda. No solamente estuvimos ahí para aprender, sino para aprender cómo trabajar con el Ministerio de Niños, sino para aprender también cómo escuchar a Dios en medio de tanto ruido que hay a veces a nuestro alrededor. Y no me refiero a los sonidos, sino a tantas cosas que pasan, ¿verdad? Tantas cosas que están aconteciendo, que las noticias, que esto, que se dice esto, se dice lo otro. Y esas prácticas espirituales nos ayudaron, nos daban ese momento de decir, ok, ya leíste un versículo o ya meditaste en la palabra, ahora quédate quieto. Y yo creo que para los que son como yo, que nos gusta todo el tiempo estar haciendo algo, que necesitamos estar haciendo algo, esos momentos de quietud, ¿verdad? Nos enseñaron a escuchar a Dios de diferente manera, porque muchas veces se nos enseñó que orar solamente era llegar y prácticamente hablarle a Dios. Pero esos momentos nos ayudaron a que Dios también nos habla, ¿verdad? Que nos los han enseñado también, no, Dios habla, sí, pero esos momentos de estar en quietud, de no estar expresando, verbalizando ninguna palabra, sino estar tranquilos para escuchar a Dios, y sin duda fueron momentos que no solamente nos enseñaron cómo trabajar con el ministerio infantil, sino nos enseñaron también a nosotros lo que se decía hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que muchas veces se trabaja, pero no hay un devocional personal, no hay un tiempo personal de muchos líderes, servidores del ministerio con Dios para poder entonces trasladarlo a los niños.
Ujú. Es exactamente, Suriel, justamente un ejemplo de eso es que cuando estamos en un área donde hay niños que van a chocar con nosotros de repente, corriendo, andan corriendo y chocan, o en el hogar, que pasan los niños corriendo. Y la pregunta es, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Qué es lo que va a salir de nuestro cuando choca un niño con nosotros? Son justamente la importancia de las prácticas espirituales, que pueda salir de adentro lo que tenemos adentro en nuestra relación con Dios. Además, con las prácticas espirituales pudimos experimentar nuevamente cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, unas últimas palabras. ¿Cómo ustedes y por qué otras personas debieran tomar este programa entonces? Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que recomendarían ustedes a personas que están pensando, pues me pongo a estudiar nuevamente o no lo hago? ¿Por qué este programa específico? Terminemos con esos comentarios de ustedes. Tal vez va a haber alguien como yo que, que sentía yo que en el ministerio, yo tengo más de 25 años trabajando en el ministerio y con niños 20 años. Y había algo que yo necesitaba, como una pieza para enfocarme dentro del ministerio infantil. Tenía muchas ideas, pero no sabía cómo y en qué me iba a enfocar. Y dentro de una clase, revisando mis apuntes y teniendo ese punto, Dios me habló con un versículo donde Él confirmó el llamado que nos estaba haciendo a mi esposo y a mí con este proverbio. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Cuando yo escuché esta palabra, era la pieza que yo necesitaba para el clip, para que la imagen del rompecabezas que se estaba armando tuviera sentido. Y entonces esto nos hizo empezar a enfocarnos con prevención en el área niños, niñas y familia, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y familia. Entonces nosotros yo estaba trabajando en varias cosas, pero esto vino a darme rumbo y eso vino a darme una dirección más clara de dónde Dios nos quería y en el lugar en donde Dios nos quería que comenzáramos y con el público a quien quería Dios o la gente con la que Dios quería que empezáramos a trabajar. Entonces, gracias, Elizabeth. Gracias. Así es. Yo en lo personal, también, ¿verdad? Más de 20 años en el Ministerio de Niños. Cuando yo andaba un poco desesperada por encontrar un programa, Elizabeth lo sabe, porque cada rato le mandaba mensaje, porque yo veía la publicidad en Facebook y yo decía, yo quiero entrar entre niños, yo quiero estar en esa certificación. Y constantemente le mandaba a Elizabeth mensajes que si cuándo vamos a comenzar. Y vino una dirección, así es, coincido contigo, amiga Elizabeth, vino una dirección del Señor a una preparación, a decir, quiero estar en Entre Niños. Y hubo un pasaje bíblico que la pastora Luz me compartió al principio y ese pasaje bíblico lo tomé para mí. Entonces, yo les aconsejo, les animo a que participen de esta certificación, porque no es lo que tú puedas hacer por tus propias fuerzas, sino lo que Dios puede hacer usando tu vida a través de ti. Y ese pasaje es tan precioso en Efesios 3:20, si no me equivoco, donde dice que Él puede hacer muchísimo más, mucho más de lo que podamos imaginar. Y pues esta certificación vino a eso, a dejarme así en mi, oh, wow, wow, estamos, porque hemos aplicado, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Tal vez no todo el contenido, pero hay algo hermoso que pasó. Hubo un antes y un después de la certificación de Entre Niños. Entonces eso es lo que ahora me maravilla y que yo les puedo animar y motivar con toda la certeza que no va a ser tiempo perdido, va a ser tiempo invertido en la obra de Dios, porque el Señor nos lleva a grandes cosas. Amén.
Amén. Gracias. Amén, amén. Yo me sumo a eso. Yo creo que los que no se han decidido a estudiar con el Ministerio de Entre Niños tienen que hacerlo. Yo lo veo de esta manera. Los maestros y la doctora Luz y todos los que participan ahí son como esos coach, ¿verdad? Que miran en nosotros un talento, un don, pero nos ayudan a sacarlo mejor. Y pensemos en un entrenador que entrena a alguien, valga la redundancia, en alguna disciplina deportiva, ¿verdad? A veces lo lleva al límite. ¿Para qué? Para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder llegar a una meta, porque muchas veces nosotros mismos no vemos el potencial en nosotros, pero alguien más lo mira. Yo creo que es una buena oportunidad para servir con más excelencia en el ministerio infantil de nuestras iglesias y poder levantar, ¿verdad?, a esos niños que el día de mañana tendrán puestos de liderazgos, sea en posiciones de gobierno, sea en posiciones de la iglesia, donde Dios los quiera llevar. Y qué bendición que podamos ser partícipe en poner una semilla, contribuir con algo para esos niños que están creciendo. Yo les animo, la verdad, les va a cambiar la visión de lo que hasta ahora han conocido dentro del ministerio infantil, y yo creo que esto nos va a ayudar a lograrlo de una mejor manera. Sí, bueno, yo igual ahí me tomo de las palabras y pensaba, ¿no? Mientras estábamos conversando esta última parte, ¿por qué estudiar la certificación? Y estaba tratando de enumerar cosas, ordenando las ideas, y me quedo con algunas. La primera, porque es una certificación seria. Es una certificación, si alguien busca algo serio, algo que es alineado a lo que Dios está pensando en este tiempo, te podemos asegurar que Entre Niños lo es. Está alineado al corazón de Dios, está lo que Dios está pensando. Así que primero, esa es una gran certeza y una gran seguridad. Segundo, te ayuda a crecer en todas las áreas, como bien decíamos, no solo te enseña lo espiritual, sino que te enseña a ti mismo disciplina, responsabilidad. Hay un crecimiento integral para cada uno de nosotros. Así que quiero quedarme con esas características también para motivar a quienes nos puedan escuchar, a quienes nos puedan ver, a que se decidan. Y por último, si tienes muchas ideas para trabajar con los niños, la certificación ordena las ideas. A través de las prácticas espirituales, a través de la búsqueda, a través de los videos, es impresionante cómo Dios va ordenando tus ideas. Gracias, gracias. Justamente cuando terminan la certificación, no solamente reciben un certificado, sino que también han trabajado durante todos esos meses en un proyecto final, poniendo todo el material y poder estar listos para entregarlo en su iglesia. Y estos graduados aquí me han emocionado mucho. Todo lo que ustedes han compartido ha sido hermoso poder compartir, recordar lo que Dios ha hecho a través de ustedes, y podríamos conversar mucho más sobre qué ha pasado después. Lo podemos guardar para otro conversatorio. Pero muchas gracias por compartir, muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, ahí en el área donde ustedes viven, pero también a través de este conversatorio. Yo estoy segura que muchos se van a unir a este movimiento de Dios en la vida de las personas y también de sus ministerios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Es un privilegio seguir sirviendo juntos para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiga. Bye.